Oh, hola, soy Germán y te he puesto una corbata. ¿A qué giraste tu cabeza? Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Se sigue portando mal, dale con el látigo. Y si se sigue portando mal ya es porque es masoquista. Existe una etapa en la vida que viene después de la infancia. Esta etapa se llama la adolescencia. Etapa en la que dejamos de ser unos inocentes querubines y pasamos a ser unos seres hediondos que se calientan por todo. Cuando llegas a la adolescencia, empiezas a notar algunos cambios. O mejor dicho, la gente es la que nota esos cambios. Te cambio tu horrendo y asqueroso iPhone por esta hermosa y sensual tapita de yogurt. Ok. Hola, Juan. Hola. Dejas de oler a flores y empiezas a oler a perro muerto. A un perro muerto que no se baña. También te empiezas a poner peludo. Y ahí te das cuenta que vivimos en una sociedad machista. O sea, los hombres nos empezamos a poner peludos y está bien, pero las mujeres no. Las mujeres conocen a una pequeña amiga que las acompañará por el resto de su vida. La depilación. Me han dicho que esto de la depilación es súper doloroso, pero la verdad no creo que sea tan doloroso. Es un tironcito más y... Yo digo que es injusto. Las mujeres deberían dejar de depilarse. Quiero a todas las mujeres con las piernas bien peludas. Hace frío en invierno y un par de piernas peludas abrigan bastante. La adolescencia es una etapa súper incómoda porque es la etapa donde aprendes. Y una de las cosas que aprendes es de sexo. Si tienes suerte lo aprendes por tu cuenta, Wikipedia, por un tipo en YouTube o qué sé yo. Y si no, lo aprendes así. Papá. Hijo no deseado, dime, ¿de dónde vienen los bebés? Mira, cuando un papá y una mamá se quieren mucho, el papá y la mamá se toman de la mano cariñosamente. Luego el papá agarra a la mamá y la tira contra la pared y ¡oh, sí, Johnny, tu papá! Y quedas traumatizado de por vida. La adolescencia también está marcada por la primera vez. Ya tú sabes. Ese momento por el que esperaste tanto tiempo. Ese momento en que cambiará tu vida para siempre. Ese momento por el que tanto tiempo has practicado. No importa cuánto hayas leído del tema. No importa cuántos videotutoriales hayas visto. En el momento, sigues sin tener ni la menor idea qué carajo hacer. Ok, aquí estamos. Sí. ¿Y cómo hacemos esto? Quitémonos la ropa al mismo tiempo. Ok, a las 3. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué esa weá? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Otra primera vez, que sinceramente es mucho más importante. Oh, cállate. Es la primera vez que te enamoras. ¡Aceptémoslo! La primera vez que eso, somos bastante idiotas. Estamos como... Te conozco hace 3 días, pero eres el amor de mi vida. Somos el uno para el otro. No puedo vivir sin ti. Tú y yo estamos destinados a estar juntos hasta el fin de nuestros días. Y una semana después, me aburrí de ti y ya encontré a alguien más. ¡Oh, ¿por qué? Y luego te pasan los siguientes años de tu vida con esta cara. No tengo alma. Voy a decir algo en nombre de todos los adolescentes que estén pasando por la enseñanza media, high school, la secundaria o como carajo le digan. Queridos profesores, a nadie le importa dónde está la X. Uno se pasa la mitad de la adolescencia buscando la X y cuando la encuentras, la idiota se pierde de nuevo y hay que buscarla otra vez en la siguiente prueba. Es peor que Waldo. No. La adolescencia también es bastante confusa. No eres un niño ni eres adulto. Estás en medio. No eres nada. Eres muy chico para algunas cosas y muy grande para otras. Mamá, ¿qué me vas a regalar para el día del niño? Hijo, ya está muy grande como para que te regale cosas por el día del niño. Pero mamá. Y para otras, hola, quiero un ron, una botella de pisco, 2 cajetillas de cigarro y una cerveza, por favor. Ya, ¿y tú qué edad tienes? 16. Pero tú no puedes comprar alcohol, eres un niño. Yo soy un hombre grande, soy un hombre grande. Ya le saqué la ruedita chica a mi bicicleta. Cuando eres un adolescente, estás descubriendo quién o qué eres, buscando una identidad. Como yo era medio indeciso, fui todo al mismo tiempo. Era un emo skater vegano hipster que escuchaba hip hop y por las noches era Batman. También se caracteriza por ser la etapa en la que hacemos cosas y luego nos arrepentimos. Adivina qué hice. ¿Qué hiciste? ¡Me hice un tatuaje! ¡Wow! ¡Yeah! Dios, serás el tipo más genial de toda la población. 10 años después. Impresionante currículum, señor Garmendia. Jeje, soy uno de los mejores ingenieros, egresado de una de las mejores universidades del país y me encantaría trabajar con ustedes. Fuera de mi oficina. Ok, sabía que me lo tenía que haber hecho en el poto. Ser adolescente nunca ha sido fácil. Para empezar, el término adolescente es reciente. Antes se pasaba directamente de la infancia a la adultez. En la antigua Grecia, los adolescentes eran obligados a servir en casas u oficios y se les conocía como mancebos. Durante la Edad Media, el adolescente común era considerado un siervo que estaba condenado de por vida a las labores del campo. No existían derechos como la educación o la salud. Durante el Renacimiento, desde los 6 o 7 años, los niños entraban como aprendices a los talleres artesanales.
Algunos dominaban las responsabilidades de un oficio desde los 10 años. En todas estas épocas históricas, las mujeres pasaban de la niñez a la adultez por medio de la maternidad. Un día cuidaban a sus hermanos menores y unos meses después ya eran responsables de un hijo propio. En México, hace un poco más de 500 años, la cultura mexica educaba a los varones jóvenes para ejercer un rol durante toda su vida, ya fuera un empleo privilegiado o de servidumbre. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, niñas, niños y jóvenes eran empleados en fábricas y trabajaban en condiciones terribles. En esta etapa comienza la lucha por el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Primeramente, se regulan los horarios de trabajo para las y los menores. Luego, con los cambios en las ideas políticas, comenzó a tomar forma la educación básica obligatoria. Posteriormente, los avances científicos, así como el crecimiento del liberalismo económico, terminaron por darle un lugar al concepto de adolescencia. La palabra adolescente proviene del verbo latino adolescere, que significa crecer, desarrollarse. Durante el siglo XX, los derechos de los adolescentes se fueron generalizando en todos los países. Actualmente, la mayoría de los adolescentes puede hacer cosas que antes no podían. Por ejemplo, contar con tiempo para hacerse más responsables, no tener obligaciones de adulto, compartir sus ideas y gustos con otros adolescentes, vivir la experiencia del noviazgo, cometer errores y tener la oportunidad de remediarlos, así como planear un proyecto de vida. A pesar de que hoy se reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, muchos todavía enfrentan serias carencias en su calidad de vida. Los estados modernos procuran que las personas tengan un desarrollo integral durante su adolescencia, es decir, que desarrollen sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales de manera armónica. La familia, la escuela, la comunidad y la sociedad deben apoyar a las y los adolescentes a alcanzar la autonomía para que se conviertan en ciudadanos conocedores de sus derechos y obligaciones. La cultura es un término polisémico que alude a varios significados. Por un lado, es toda manifestación humana en un contexto social, artístico o industrial. Por otro, es el conjunto de saberes, creencias religiosas, costumbres o estilos artísticos que un grupo humano posee. La ciencia que estudia la cultura es la antropología. Desde su nacimiento a mediados del siglo XIX, se han propuesto decenas de definiciones de cultura. Cada nuevo antropólogo importante ha desarrollado una propia y distinta a las anteriores. Ya para el año 1952, existían alrededor de 160 definiciones de cultura. Sin embargo, de manera general, se puede definir la cultura de las siguientes dos maneras. 1. Todo aquello en la sociedad humana que no es de origen natural, sino que ha sido creado por el ser humano o sometido a algún proceso de transformación. Por ejemplo, mientras la carne de diversos animales que se sirve como alimento es de origen natural, las técnicas para cazar a esos animales, las herramientas para desollarlos y cortar su carne, así como el acto de cocinarla antes de consumirla, son productos de las facultades humanas y por tanto son formas de cultura. La capacidad de emitir sonidos a través de sus cuerdas vocales es natural en el ser humano, pero el lenguaje que hablamos y el canto forman parte de la cultura. 2. La totalidad de los conocimientos, costumbres, estilos artísticos, leyes, creencias religiosas, normas morales, característicos de una sociedad y preservados de generación en generación a través de enseñanza. Origen de la cultura. La cultura surgió durante las primeras etapas de la prehistoria, en el Paleolítico, hace aproximadamente 2.600.000 años, cuando ya las primeras comunidades humanas que eran nómadas ya eran capaces de modificar la materia prima disponible en el medio ambiente para fabricar las primeras herramientas de piedra. La Revolución Neolítica. Entre los años 6000 y 4000 antes de la Era Común, la humanidad descubrió la agricultura y aprendió a criar ganado, lo cual no solo le permitió establecerse definitivamente en un solo lugar, sino acumular alimentos para el futuro. Estos radicales cambios en la forma de vivir de la especie humana se conocen como Revolución Neolítica.
y dieron un gran impulso al desarrollo cultural en diferentes áreas. Se inventó la alfarería, se crearon los primeros calendarios con base en la observación astronómica y surgieron numerosos dioses, mitos y rituales relacionados con la siembra y la cosecha. Origen del término cultural. La palabra cultura proviene de la voz latina cultus, que quiere decir cultivo, y se refería solo a los terrenos cultivados. Muchos siglos después, en el Renacimiento, el término adquirió un sentimiento metafórico y se empezó a aplicar en aquellas personas que habían desarrollado amplios conocimientos en arte, literatura y ciencia, de las cuales se decía que eran cultas o cultivadas. Es el caso de Leonardo da Vinci, Johann von Goethe o Andrés Bello. Este uso oculto de la palabra persiste hasta nuestros días, aunque es cada vez menor el número de personas cultas en ese sentido renacentista, pues el conocimiento tiende a la especialización. En la actualidad, es poco el tiempo que un individuo dedica al conocimiento fuera del área estricta de su especialidad. Características de la cultura. 1. Establece las bases del orden social. Forman parte de la cultura los diversos mecanismos que han empleado las sociedades humanas para garantizar el orden, y por tanto, la productividad y la supervivencia, del papel que juega la sociedad en el mundo, y alineaba a todos los miembros de la sociedad tras una misma creencia y visión del mundo. A este mismo fin, están destinadas las normas morales y el derecho, desde el antiguo derecho consuetudinario de los griegos, fenicios y egipcios, pasando por el derecho romano hasta nuestros días. 2. Transforma la naturaleza en beneficio de la humanidad. Una parte importante de esta totalidad que llamamos cultura consiste en la transformación de materias primas naturales, es decir, en la creación de herramientas o tecnologías. Una de las primeras herramientas fueron piedras laboriosamente lijadas hasta hacerlas lo suficientemente filosas para cortar la carne de los animales cazados. Otra tecnología fundamental para la multiplicación de la especie humana fue el cocimiento de los alimentos, pues un trozo de carne cocido es un 80% más nutritivo que el mismo trozo crudo. A la arcilla, disponible en la naturaleza, el humano prehistórico la convirtió en cerámica e inventó el torno para facilitar el proceso. 3. Se manifiesta simbólicamente. Pero la cultura no solo se limita a fenómenos materiales, sino que también produce bienes simbólicos. Un ejemplo es la pintura, que fue cultivada desde los primeros tiempos de la humanidad, como lo atestiguan los bisontes pintados en paredes de la cueva de Altamira, en España. También las grandes obras de arquitectura, como Stonehenge, las cuales fueron diseñadas de manera que determinados puntos de la construcción se alinearan con el sol o la luna en ciertos días del año. Otros ejemplos de símbolos culturales son la cruz del cristianismo, las banderas y escudos de las naciones, las obras de arte y literarias, las canciones, la moda, el maquillaje, entre otros. 4. Se transmite de generación en generación. La cultura se preserva mediante la transmisión de una generación a otra. En latín, este proceso de transmisión se designa con la voz tradire, que en español evoluciona hasta convertirse en la palabra tradición. 5. Es dinámica. La cultura se enriquece con el paso de los siglos. No permanece idéntica a sí misma, sino que se transforma y evoluciona. Esta evolución se debe a dos causas principales: la creatividad y el talento de sus integrantes, quienes realizan descubrimientos científicos, inventan soluciones tecnológicas o crean nuevos estilos artísticos. El intercambio de ideas, bienes de consumo o tecnología con otras culturas. Elementos de la cultura. Creencias, especialmente las de tipo religioso, proporcionan una idea clara a los miembros de una cultura sobre el papel de la misma en el mundo, qué les espera después de la muerte y qué valores deben cultivar durante sus vidas. La uniformidad de creencias proporciona estabilidad psicológica a las sociedades y previene la ansiedad existencial, el nihilismo y en parte la violencia. Normas. Las normas guían la conducta de los individuos, orientándolos acerca de qué está permitido hacer, qué no, y a cuáles sanciones está expuesto quien viole las normas de una cultura. Las normas garantizan un mínimo de orden social, el cual, a su vez, hace posible la productividad y la supervivencia. Costumbres. Son formas de conducta que la cultura, o una parte de ella, ha llevado a cabo reiteradamente durante siglos, sin que exista un consenso explícito.
En muchos casos, las costumbres que una cultura considera especialmente valiosas o importantes se convierten en una forma del derecho, es decir, un criterio con base en el cual resolver pleitos o disputas. Lenguaje. Los idiomas están entre los más importantes productos de la cultura. Cada cultura crea a lo largo de siglos su propia forma de comunicarse a través de las palabras. Si la cultura es lo suficientemente desarrollada, surge la necesidad de la escritura, y el idioma entonces se convierte en materia prima de la literatura. Todas las culturas tienen su idioma, pero no todas dejan constancia de él por escrito. Incluso en la actualidad, ciertas culturas aborígenes del Amazonas, de Australia o África funcionan sin la comunicación escrita, lo que se conoce como cultura ágrafa. Símbolos. Los símbolos sirven para comunicar de una manera condensada un concepto complejo. La estrella de 5 puntas, por ejemplo, es símbolo del judaísmo, término en el cual se incluye una larga y compleja historia, un pensamiento religioso no menos complejo, un conjunto de costumbres y varias lenguas. Tecnología. Es producto del ingenio, la creatividad y la capacidad investigativa de los miembros de la cultura. Su objetivo principal es solucionar un problema. Durante el Neolítico, por ejemplo, la creación de la tecnología agrícola permitió generar grandes cantidades de alimento y almacenarlo, con lo cual se resolvió el problema del hambre. Tipos de cultura. Culturas orales. Son aquellas que funcionan y preservan solo un medio de la comunicación oral, sin la escritura. En general, son culturas de limitado desarrollo, pues la escritura se vuelve una necesidad apremiante cuando las sociedades alcanzan cierto tamaño y complejidad y ya no se puede confiar solo en la memoria, sino que se requieren registros por escrito. En el mundo actual, persisten también algunas culturas orales, como las mencionadas más arriba. También suele suceder que, en un determinado sector de una cultura desarrollada, por ejemplo, entre los habitantes de las zonas rurales, una parte del patrimonio cultural aún se preserve oralmente. Culturas escriturales. Son todas las culturas que desarrollaron la escritura. En esta categoría se puede incluir tanto la cultura sumeria antigua como la cultura medieval europea o la actual cultura china. Culturas nómadas. Este tipo de culturas no se asientan en un lugar determinado, sino que se movilizan constantemente. Eran comunes al principio de la prehistoria, pero empezaron a desaparecer progresivamente con la revolución neolítica. En la actualidad, subsisten muy pocas culturas nómadas. Una de ellas es la cultura beduina, que se dedica al pastoreo de ganado y se desplaza por el desierto del Sahara. Culturas sedentarias. Son las culturas que se asientan en un lugar geográfico determinado, como es el caso de la gran mayoría de las culturas actuales. Culturas politeístas. Son culturas cuya religiosidad acepta la creencia en distintos dioses. Ejemplos de este tipo cultural son los griegos antiguos, los celtas, los vikingos, los yorubas de África, así como decenas de pequeñas tribus aborígenes de Sudamérica. En la actualidad, el hinduismo, practicado en la India, es una religión importante de carácter politeísta. Culturas monoteístas. Estas culturas creen en un solo Dios. Es el caso del judaísmo, el cristianismo y el islam. Hablemos de los Masái, una etnia de África muy conocida en el mundo entero por sus artesanías y por su forma de vida en base a la ganadería. Este pueblo se encuentra ubicado en el Valle del Rift, a orillas del lago Natron, en Tanzania, al este del África. La vida cultural de los Masái está llena de celebraciones. La clasificación de la edad se da por grupos, los cuales son infancia, guerrero menor llamado Morán, guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor. Cada generación de hombres constituye un grupo que pasa sucesivamente por cada grado de edad. Al crecer, los jóvenes aprenden las costumbres y ceremonias que marcarán el paso de la infancia a la madurez y para ello practican un ritual, la circuncisión del hombre, tras la cual los adolescentes se convierten en guerreros menores. ¿En qué consiste dicho ritual? El joven pasa por una serie de procesos. Por ejemplo, su madre le obsequia prendas nuevas, le rapan el cabello y ellos también tienen que afeitarse todo el cuerpo.
Luego plantarán un árbol al lado de su casa al que llamarán Alatín. Este árbol será símbolo a su masculinidad. Después de esta ceremonia, el joven ya pasó a ser adulto. Es así que beberá su primera bebida compuesta de sangre de ternera mezclada con leche agria. Luego de estos, todos los que están presentes en el ritual tocarán su cabeza en forma de salud. Los muchachos, a medida que crecen, van estrechando su relación con los varones de su generación, una relación para toda la vida. Juntos dejarán de ser jóvenes inexpertos y se convertirán en guerreros que asumirán las tareas de proteger la casa, velar por el suministro de agua de la comunidad y defender el rebaño de animales salvajes y ladrones. Famosos por su valentía, siempre van acompañados de su lanza. Los padres instruyen a sus hijos el conocimiento de las medicinas tradicionales y les enseñan los rituales y tradiciones masái, que abarcan todo aspecto de su existencia. David nos lleva al lugar donde dice que hace años se convirtió en un hombre. En estas montañas fue circuncidado y pasó un mes bajo la instrucción de un chamán, sin apenas comida y siguiendo unas pautas muy estrictas. A pesar de la dureza de esos días, David recuerda con orgullo su iniciación en la edad adulta. Para ser un verdadero hombre tienes que venir aquí, a estas montañas. Debes ir a alguna de estas montañas y tienes que quedarte y sobrevivir durante un mes. La tradición sigue viva. Cada año 50.000 niños sudafricanos se someten a este rito milenario. El objetivo, aprender todo lo que según la tradición Xhosa un niño debe saber antes de ser adulto. Aquí les enseñamos cómo deben comportarse cuando se convierten en hombres. Les enseñamos a tratar a los mayores con respeto y también a que se respeten ellos mismos. El secretismo que rodea esta práctica, ni siquiera la familia puede acercarse al campamento y las habituales infecciones, algunas muy graves, tras las circuncisiones hechas sin control médico, han levantado duras críticas, pero los chamanes defienden la importancia de este rito para la supervivencia de sus costumbres. Aquí aprendemos nuestra cultura y solo utilizamos medicina tradicional para curar la circuncisión a los chicos. Las hierbas son mejores para ellos que ir al hospital. La defensa y el orgullo por estos símbolos identitarios siguen muy arraigados en las zonas rurales del sur de África. Número 3. Purificación de la sangre de la tribu Matausa en Papúa Nueva Guinea. La tribu Matausa considera la sangre de las mujeres impura y considera que para que sus niños sean hombres verdaderos deben de ser purificados de las influencias impuras de sus madres. La purificación de la tribu comienza cuando se le mete al niño 2 bastones de madera delgados en la garganta, causándole que vomite hasta que su estómago quede completamente vacío. Después, al niño se le meten cañas en las fosas nasales, causándole que le salga sangre y moco para que así las malas influencias abandonen el cuerpo. Finalmente, al niño se le clavan pedazos de madera en la lengua y así finalmente está listo para la hombría. Los hombres que no han hecho este ritual no tienen privilegios como casarse. También se les ve como miembros débiles de la tribu ya que no pueden tomar sus roles masculinos. Muchos adolescentes de hoy maltratan a sus padres y profesores con facilidad. Viven en una anarquía total que les hace creer que son los dueños de este mundo. Viven en la cultura del todo fácil y del no esfuerzo, de que las cosas no cuestan, y en la cultura de que ellos solo tienen derechos y no obligaciones. Antes se agradecía por la comida que los padres ponían en la mesa. Hoy se quejan si no les gusta el menú que se les ofrece. Antes los jóvenes tenían un tiempo medio para ver televisión y apenas 2 canales, y se respetaba sin rechistar cuando los padres querían ver sus programas favoritos. Hoy tienen todo a su alcance y ningún control de tiempo o contenidos. Antes había espera, hoy lo tienen todo al alcance de un solo clic. Antes se jugaba más en la calle, se compartía y se aprendía de los demás. Hoy se encierran en sus cuartos, en su mundo, en su egocentrismo elevado y creen que lo saben todo. Y de ahí ven a los demás por debajo del hombro. Antes respetaban al profesor, hoy se ríen de él y de su forma de vestir.
Antes eran castigados cuando se portaban mal en la escuela. Hoy son idolatrados por los amigos y creen solo en el poder que tienen y que las leyes los amparan. Los jóvenes de antes tenían horarios y obligaciones. Hoy tienen el libre albedrío al alcance de sus deseos. Antes los padres controlaban lo que hacían, dónde iban y con quién se juntaban. Hoy los padres ignoran todo eso, condenados a jornadas de trabajo interminables por el afán de ganar más y más. Antes había horarios de vuelta a casa, hoy la vuelta a casa es de su elección. Antes los jóvenes tenían largas pláticas con el papá o la mamá, hoy apenas un hola o un adiós, ya vendré más tarde. Antes se respetaba al padre o la madre bajo todo concepto. Hoy solo respetan e idolatran a famosos cantantes o a los influencers que siguen como si fueran dioses. La adolescencia es una etapa de revolución personal en la que se producen cambios profundos. Aparecen sensaciones nuevas que no sabemos cómo manejar, sentimos que nadie nos entiende, que todo nos da vergüenza. Pero es también una etapa de mucha reflexión. ¿Qué personalidad tenemos? ¿Cómo y quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? Es en esta etapa cuando empezamos a descubrirlo. En realidad es una etapa fundamental, fundante en cierto sentido, porque supone la quiebra con aquello que se recibe de los padres y que hasta ese momento se había sostenido casi como una verdad o sin demasiada crítica. Y esto implica también una serie de crisis que en psicología se llaman duelos, por las pérdidas que suponen haber perdido cierta imagen de los padres, un cuerpo que ya no es de niño, y entonces se produce esta situación que deberá ser superada a lo largo de este periodo. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa de transición que vive todo joven entre los 10 y los 19 años y que lo lleva de la niñez al mundo adulto. En este proceso, el cuerpo cambia y el adolescente se ve obligado a modificar su mente de acuerdo al entorno en el que vive. Cuando somos chicos, pensamos y sentimos de acuerdo a los modelos que recibimos en nuestro hogar. Cuando llegamos a la adolescencia, empezamos a guiarnos por nuestros propios deseos, a elegir nuestras amistades, nuestra ropa, la música que nos gusta. En definitiva, empezamos a descubrir nuestra forma de ser, a decidir qué queremos de nuestra propia vida. La adolescencia no es una etapa como natural, biológicamente determinada de la vida, como lo es ser un bebé o ser un anciano. La adolescencia es un fenómeno histórico que empezó hace relativamente pocas décadas. Efectivamente, la adolescencia va a cambiar de acuerdo a determinadas condiciones sociohistórico-culturales. En distintos lugares de nuestro país, por ejemplo, puede haber diferencias muy importantes. Durante la adolescencia, todo indica que llegó el momento de pasar a otra etapa. Con la llegada de la pubertad, experimentamos cambios anímicos, químicos y hormonales. Nuestro cuerpo crece y se transforma de manera rápida, y esto muchas veces